tardes a todas. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir este momento entrañable hablando del libro. Haré un viajecito, espero que no muy largo, para que haya tiempo luego para preguntas al final. Empezando un poco por lo que ha sido pues mi infancia, mi bagaje como profesora de inglés, y luego ya me centré en el libro, en cómo surgió, en los contenidos que tiene, cómo está estructurado, y veremos algunos ejemplos y luego al final habrá el debate. Entonces empiezo por el primer punto, que para mí es como el punto de partida, aunque todo en la vida está interrelacionado y es como un círculo. Y es digamos que este punto de partida es el amor por la palabra. En la imagen veis ahí que está mi valle donde me crié, donde pasé mi infancia, y a la derecha veis la escuelita, que tiene dos casitas, la casita del maestro y la de la maestra. Era una escuela unitaria. Y en esa escuela unitaria, en ese pueblecito, no había bibliotecas, evidentemente, pero curiosamente sentí un gran amor por la palabra escrita y no podéis imaginar cómo. Ha sido a través del catecismo, porque era un librito pequeñito que era muy manejable. Y no quiero hacer spoiler de uno de los relatos, que es Amanecer, pero curiosamente aprendí a leer con el catecismo antes de ir a de empezar a leer en la escuela ya de manera formal. Yo ya sabía leer, que mi madre pues no se lo creía. Y yo creo que ese amor por la palabra escrita o la fascinación que tenía por aquellas letras, algo me empujaba a estar todos los días en este pueblecito. Me levantaba en cuanto veía el primer rayo de sol y saltaba de la cama y me iba con el librito a ver el amanecer, y estaba aparentemente jugando con el libro, pero estaba descifrando cómo leer aquello. Y después he pensado muchas veces de mayor de por qué cogí el catecismo. Era una razón lógica normal, porque el otro libro, que era la enciclopedia Álvarez, que es el que se enseñaba, el que se trabajaba en las escuelas, pesaba mucho y aún era muy pequeña. Y ese librito pues me parecía como muy manejable y muy entrañable. Y como veis, pues yo me crié en un escenario, digamos que idílico, porque estaba rodeada de naturaleza, y yo creo que eso sí ha conformado un poco mi personalidad y mi forma de entender la escritura, porque no sé, pues estaba rodeada de árboles frutales, de animales, y era como una vida muy paradisíaca, ¿no? Para una cría. Íbamos a la escuela caminando, jugábamos libremente, pero lo que no teníamos curiosamente era cuentos en libros. Era una época pues más de blanco y gris, aún no había televisión, y era todo pues eso, más monocolor de alguna manera, aunque veáis que mi valle era verde. Curiosamente, después del catecismo que me enseñó a leer, mi siguiente fuente de información y de escritura, y que acabó de despertar mi amor por la palabra, eran los periódicos viejos que llegaban a casa envolviendo compras de distinto tipo. Yo no sé, hay mucha gente joven que no habrá vivido esta experiencia, pero en mi generación pues se iba a la tienda y comprabas cuartos, pues yo qué sé, cuartos de garbanzos o de lentejas, de lo que fuera, y te los envían en unos conos en papel marrón, y luego ese papel te lo envolvían en periódicos. Pues esos periódicos eran los que yo rescataba y disfrutaba leyendo, pero no solo leyendo, yo disfrutaba jugando con las palabras. Recuerdo que había palabras que no sabía ni lo que significaban, pero me encantaba leer aquellos textos en voz alta. Hago este preámbulo para deciros que yo desde muy niña quería ser periodista. Aún no había televisión ni había series que vieras periodistas. Era realmente un amor muy profundo por la palabra escrita. Luego vino el instituto, y ahí yo paso a explicaros un poco mi bagaje profesional, que es la siguiente transparencia, y os explicaré por qué he incluido una transparencia de Producer's Writing, que está más adelante Diana, es la que pone cómo ser un profesor efectivo. Gracias. Os diréis que hace esto aquí para explicar tu bagaje. Pues sí, un poco, como os decía, yo quería ser periodista, pero luego por cajas del oficio y por una situación coyuntural del momento no había periodismo en Galicia, era muy caro ir a Madrid. Y además, curiosamente, yo iba a estudiar francés en el instituto, pero también por otra serendipia de la vida que narro en otros relatos,
que se llama Coraje, pues acabé estudiando inglés, que me encantó y que me abrió muchísimas puertas y estoy muy agradecida. Así que todo mi bagaje es del ámbito sajón. Y hablaba justo hace unos segundos con José sobre la diferencia que hay entre la metodología de la enseñanza del inglés y la metodología de la enseñanza pues, del español, por ejemplo. Y para mí fue muy importante un curso que hice del máster en Reading, ya después de 8 años trabajando, que me di cuenta que quería formarme mejor, porque al acabar la carrera ya empecé a trabajar, no había tenido tiempo. El CAP que había de aquel entonces me lo habían convalidado porque estaba trabajando en Inglaterra, pero yo notaba ahí vacíos y huecos y quería cubrirlos. Así que me fui a hacer un máster, me dieron un año sabático y me fui a hacer un máster en Inglaterra. Y en el máster uno de los cursos era sobre process writing, el proceso de la escritura, que traducido no dice tanto como process writing, porque el proceso de escritura en el ámbito sajón para mí fue muy importante, porque por primera vez me explicaron la importancia de prestar atención al contenido, a la escritura como comunicación. El tener en cuenta al lector a quien te diriges, tener en cuenta cómo organizas la información, cómo captas la atención de tu futuro lector, a quién te quieres dirigir, etcétera. Es decir, fue jugar con el contenido y con la comunicación y a mí eso ya me ganó, me fascinó. Me gustó muchísimo, por supuesto. Y lo comento porque esto sí que influye, yo creo, en mis relatos, como os contaré más adelante. A lo que voy a decir, esta ficha, para que entendáis por qué he seleccionado esta ficha. Enseguida que Diana me dijo de si podía hacer la presentación, pensé en esta ficha. Digo, tengo que ponerla porque es un poco también, es el respaldo de mis relatos, es lo que está detrás de forma inconsciente. Pues nada, después de estar en el año sabático, con estar en el curso, al año siguiente yo tenía 3 cours y recuerdo un fin de semana pasarme todo el fin de semana corrigiendo sus redacciones o lo que fuera que habían hecho y tener un sentimiento de frustración bastante importante porque eran unos chicos encantadores, muy majos, pero a la hora de escribir, pues que escribían como para cumplir para hacer el deber, para que la profesora no los pusiera negativo, pero no estaban disfrutando de la escritura. Y todos contaban las mismas obviedades y no había como un afán de comunicar. Entonces llegué un lunes con mucha energía y dije, no les entregué las redacciones, dije, hoy os voy a dar una clase sobre el proceso de escritura y la di totalmente en inglés y fue una experiencia pero fantástica porque estaban escuchándome con una atención que en mi vida, y de hecho tocó el timbre porque se acababa la hora, yo había estado hablando todo el rato en inglés y ellos no se movieron, no movieron ni una pestaña y yo me quedé como, fue así en shock diciendo, madre mía, y estaban ahí prestando atención. Y lo curioso es que yo no llevaba preparada la sesión, la improvisé totalmente con la tiza y el encerado que tenía, iba escribiendo. Lo que veis aquí lo hice en el encerado. Pues el primer paso, hacer torbellino de ideas, hacer escritura libre, íbamos practicando paso a paso. Y funcionó tan bien, fue tan bonito, que al llegar a casa hice esta ficha para dárselo a los 2 cours que tenía al día siguiente. Y sabéis la gran lección de mi vida con esta experiencia, que fue muchísimo más eficaz la primera clase improvisada, en que yo tenía como herramienta únicamente la tiza y la voz, pero que había un contacto visual con los alumnos constante, porque yo iba creando a medida que los veía a ellos, e íbamos como todos al mismo ritmo. Ellos iban tomando nota, reflexionando, y para mí fue como un proceso de como, no sé, la fermentación del pan de calidad, y fue algo muy bonito, ¿no? En cambio, en los otros 2 cours que llevé esta ficha, que era el resumen de lo que había hecho con los demás, fue mucho menos eficaz porque ya estaba todo ahí. Es decir, es como darle a alguien un trozo de tortilla a comer o involucrarle en la elaboración de la tortilla. Y yo sentí que esto era mucho más eficaz como proceso si los alumnos lo vivían conmigo. Entonces, todas estas preguntas que les iba haciendo en las distintas fases, fue lo que luego les fue ayudando a escribir mucho mejor. Y bueno, no quise cargar demasiado el tema, pero tengo ejemplos muy buenos de cómo escritos de alumnos que eran pobres, de unas líneas muy repetitivas y sin organización, acabaron siendo textos bien redactados, con una información muy bien organizada y que eran textos interesantes de leer, porque el objetivo con el que acabamos es, tenéis que conseguir que yo lo que lea de vosotros me entusiasme y que quiera leer más. Ese es mi objetivo. Y esto con lo que machaqué a los alumnos
es con lo que yo quise incorporar a mis relatos a la hora de escribir, por eso quería ponerlos aquí. Y ya no quiero extenderme más porque si no os doy mucho la tabarra, pero sí que quería enfatizar la importancia del proceso de escritura y en este caso da igual que sea ficción o no ficción, lo importante es llegar al lector. Y yo con los relatos, mi objetivo era que el lector quiera más. Y eso es, por eso, digamos que busqué fórmulas para que fueran relatos sencillos y que fuese un libro dinámico, ¿vale? Y ya aclarado esto, que es lo que está detrás de los relatos, ya voy a empezar. Pasamos a la siguiente transparencia, que es mi regalo de cumpleaños, que aquí lo tenemos. Y fueron dos cosas maravillosas. Este libro de Ursula Le Guin, The Wave in the Mind, La ola de la mente, que, pues como veis, son ensayos y reflexiones sobre el escritor, el lector y la imaginación. Y aquí me rescató un concepto que yo siempre había adorado, que es la no ficción creativa, ¿no? Que luego al final veremos una cita de este mismo libro, y que dice algo así como que, pues, que es usar la imaginación para recordar nuestra vida y reinventar nuestro ser más profundo, ¿no? Y este libro vino junto con unos haikus, que no sé si está por ahí un dibujo, una foto, sí, ahí los tenéis. Ahí están las 60 palabras que me pidió mi hijo, que yo no sabía para qué eran, el que se las mandé, y él las puso así y las iba haciendo, lo veis aquí en la foto del ordenador, que las tengo aquí. Pues hice una foto para que veáis el proceso que he vivido con estos haikus, y me gustaron tanto, pues nada, que los puse allí en mi estudio y me inspiraban muchísimo. Y en medio de esto, justo unos pocos días después de mi cumpleaños, pues por una mala praxis médica, acabé en el hospital, a punto de irme al otro barrio, pero no pasó nada. Y tuve tiempo de leer el libro de Le Guin y de disfrutar eh, todo lo que decía. Y tomé muchísimas notas y tuve como una relación, no sé, o epifanía, de que tanto el libro como los haikus, como otro libro que me regaló una exalumna que me vino a ver, me estaban llevando de la mano a escribir, me estaban invitando a escribir. Y me prometí a mí misma que en cuanto saliera del hospital me pondría a escribir, y así lo hice. Empecé a escribir como una loca con un ordenador. Yo escribo al tacto porque aprendí mecanografía de joven y voy muy rápida, pero me di cuenta que me estimulaban tanto que me llegaba el siguiente haiku y ya no estaba con el anterior y no terminaba. Así que tomé una decisión y fue comprarme una libreta que anda por ahí, que luego os la enseñará eh, Diana, y empezar a escribir a mano. Y decidí, para no extenderme tanto, dedicarle una hoja a cada haiku. Parece que no va el vídeo, Diana, no sé si... Sí, vale. Sí, sí. Eh, sí, ahí lo veis, está el vídeo, pero fijaros que ahí está lo que es el microrelato, no está la cita final como veréis después que tiene el relato, ¿vale? Así que nada, con esta hoja a mano disfruté muchísimo y fue totalmente distinto de escribir a mano y de escribir a ordenador. Yo no soy científica para explicar el proceso, pero yo sí os puedo garantizar que el sentimiento de paz que sentía al escribir a mano no lo sentía con el ordenador. Y fue muy curioso porque al decidir yo que cada haiku iba a ser una hoja, solamente tendría una página por los dos lados, pero nada más. Pues la verdad es que funcionó súper bien porque yo alucinaba sin planificar, escribía. Era la primera fase que os decía del proceso de escritura, de escribir libremente, sin preocuparte de nada, simplemente lo que te surja, ¿no? Y ahí sentí que salían ideas súper buenas, súper interesantes, incluso recuerdos que no sabía ni que estaban en mi memoria, y disfruté muchísimo todo el proceso. Y nada, pues terminé. Cuando ya tenía la libreta completa, eh, me dediqué a repasarla y a leer y ver el contenido, y vi que había una repetición de temas, o sea, que había unos temas recurrentes, por ejemplo, la serendipia, la sincronicidad, y vi de alguna manera que esos relatos conformaban como un caleidoscopio de una vida. Pero lo importante, y esto es algo que quiero
destacar mucho no es en la vida de la persona. Lo importante es digamos, las experiencias que se viven, las sincronicidades, todos esos eventos tan especiales que parecen imposibles pero que suceden. Y eso es lo que quería compartir. Van a través de mi vida porque me han sucedido, pero da igual que yo me llame Carmen, Luisa o Ana o Juanita. Son vivencias de vida. Y entonces al ver ese contenido, pues bueno, los haikus, las palabras que di son palabras muy variadas, pues desde alegría, armonía, empatía, a coraje, otras palabras como amanecer, creatividad, sensibilidad, son muy variadas. Y lo curioso es que son palabras que me salían, pero que luego me llevaban a experiencias muy curiosas. Por poneros un ejemplo, pasamos a la siguiente transparencia, la de rojo, por ejemplo, que es los colores también salieron como palabras. Rojo fue uno de ellos. Y bueno, pues si veis, está la palabra, está el haiku. No sé si lo podéis leer. Un ave en llamas se precipita en el trágico abismo. Pues ahora vais a ver dónde me llevó el relato. ¿Pasas a las imágenes siguientes? Vale, pues esto me llevó a un cuadro que había pintado mi hijo. No puedo hacer spoiler porque es el relato, pero fue muy curioso porque estaba en Los Ángeles y me llevó a un cuadro suyo, que un tamaño enorme, que le sugirieron los profes que pintara, y luego tuve que ir a rescatarle un viernes porque cerraban la facultad y tuve que pedir una ayuda especial para salir de allí porque yo en mi coche no cabía. Y ahí veis la furgoneta, la experiencia. Entonces, digamos que aunque son vivencias personales, lo importante son que las personas que intervinieron en los relatos me enseñaron lecciones de vida muy importantes, porque aquí la persona que me vino a rescatar con su furgoneta, pues fue una persona especial que apenas me conocía y que, pues, que con toda su humanidad vino en nuestro rescate, ¿no? Y otro ejemplo que tenemos, que es el de Palmeras, por ejemplo, digo porque tengo fotos de ellos y para que veáis que es no ficción, que es real, está basada en hechos reales, pero luego la manera de contarlo es donde entra la creatividad y pues las estrategias de cada uno, ¿no? Esta de Palmeras, que el haiku dice, escoltada por cálidos centinelas de altura plácida. Pues esto me llevó a las palabras palmeras. Si pasamos al dibujo veréis que surgió porque yo me la asocié con las palmeras en California. Aquí era donde vivía yo en Santa Mónica. Y veis las altas palmeras que para mí eran mis amigas, ¿no? Y el relato pues está basado en las amigas que me consiguieron una entrada para ir a escuchar a Zafón, al que yo admiraba y como que había tenido también otra serendipia. Y ese es otro relato también, el de Palmeras, que no voy a hacer spoiler, pero lo que quiero que veáis es un poco el proceso que viví cuando pasé del haiku al relato, a dónde me fue llevando cada uno de ellos, ¿no? Y estos los tenía fotos que os podía enseñar, igual que otro que os enseñaré más tarde, y quería mencionarlos ahora. Entonces, lo que quiero resumir en cuanto a contenido, al leer la libreta, todo lo que había escrito, me di cuenta que ese regalo que había recibido de cumpleaños, tanto el libro los libros de lectura como los haikus, era un regalo que se había convertido en algo tan especial que ya no era mi regalo, que era un regalo que tenía que compartir con el resto de la humanidad. Y que tendré eso, de ahí que no sería justo que yo me lo quedara. Entonces surgió la necesidad de compartir. Eh, Fue muy interesante este proceso y lo quiero compartir por si alguna os pasa en algún momento. Yo no tenía experiencia en la publicación en español. Yo había publicado libros para enseñar inglés con editoriales británicas, pero del mundo de español yo no sabía nada. Evidentemente leo libros en casa y tengo libros y conozco las editoriales, evidentemente, pero ni idea por dónde empezar. Y escuché algún vídeo, estuve mirando por internet cosas y vi un anuncio de una plataforma que daban, pues eso, te ayudaban a los escritores jóvenes y te daban sesiones, podías contratar una sesión estratégica y me pareció muy interesante como un primer paso y tuve una sesión estratégica
y fue súper interesante porque me enseñó dos cosas básicas. Una me sirvió para saber qué era lo que quería y otra para saber qué era lo que no quería. Entonces yo sabía que no quería dedicar mi tiempo a las redes sociales. Una, que yo soy analógica, no soy de la edad digital, pero lo más importante es que yo quería escribir, quería seguir escribiendo y no quería que me robaran energía que necesitaba para escribir, era lo mío. Pero me dio otra cosa muy importante, es que la persona que me dio el curso, gracias Ana, siempre lo agradeceré, me dio confianza. Le gustó lo que escribí, le enseñé los dos primeros relatos y le gustaron mucho y eso me dio mucha confianza, me dio mucha seguridad y me animó a seguir. Entonces fue cuando decidí pasar a la acción y aquí entra pues Ediciones Carena. Lo quiero repetir mucho porque hay gente que no se cree que solo le haya escrito una editorial. Pues sí, solo he escrito Ediciones Carena y os explicaré por qué. Porque yo en casa tenía un libro que era de Carena, editorial que yo no conocía, debo confesar. Y busqué en Google y leí los objetivos y me encantó. Fue como si me estuviera diciendo, pues es que me encanta, me encantó, de verdad, me gustó todo lo que decía. Así que nada, sin dudarlo, porque yo soy una persona muy intuitiva, actúo mucho por intuición y de hecho, bueno, sabéis que existe también lo que se llama la inteligencia intuitiva. Yo no creo que sea inteligencia, pero sí que yo funciono con la intuición y me ha ido bien en la vida. Entonces escribí a Carena y le mandé los dos relatos que tenía, los otros estaban en la libreta y pues fue una gran alegría que me contestaron enseguida, gracias Diana y gracias a José y gracias a todos. Y pues eso fue el empujón que yo necesitaba para pulir el resto de los relatos que estaban en la libreta, ¿vale? Estaban en una mano, estaban con un borrador en primera fase, pero me motivó y me dio esa energía que necesitaba y esa confianza que necesitaba. Y además es que yo lo que quería era que los publicara una editorial sencilla, modesta, pero que con la que compartiera pues objetivos. Y ya os digo que yo al verle los objetivos en la web me compraron, me ganaron totalmente y me motivó muchísimo a seguir trabajando con ellos y así salió Cosas del Karma. Eso fue el proceso que hemos vivido. Entonces, ¿qué hay en Cosas del Karma? Pues vais a ver ahora esta es la acción, que es lo de acá. Vais a ver uno de los vídeos, la alegría, sí, puedes pasar ahí, está ya. Bien, pues veréis la estructura del microrrelato. Tiene siempre la palabra clave, que en este caso es alegría. Luego el haiku, que en este caso pues ya sabéis que son de 3 líneas las características del haiku. Que, bueno, pues pone, tenue sonrisa de liviana ilusión por siempre nueva. Y este relato es muy curioso. Bueno, luego veis el final del relato, bueno, veis el final del anterior, que hay siempre una cita, ¿vale? Entonces, digamos que la estructura del relato es la palabra, el haiku, el micro relato y la cita final, que es como una síntesis de la esencia del relato. Esto de la cita final no estaba en la libreta, pero me gustó incorporarla porque en mi memoria permanecían los cuentos de Juan Manuel que acababan con una moraleja. No sé si vosotros los habéis leído, si os acordáis de ellos. Hay una moraleja que siempre me quedó ahí grabada, esa de que si al principio no demuestras quién eres, no podrás después cuando quisieres. Y bueno, me habían gustado mucho esas lecciones, esas mini lecciones. Entonces yo no quería, evidentemente, los tiempos han cambiado y no quería dar ninguna moraleja, pero sí quería una cita que fuera como una cápsula, digamos, de la filosofía del relato, que resumiera muy bien el relato. Y escojo este de alegría porque es un relato que efectivamente me ha dado mucha alegría. Me llevó a una experiencia que tuve cuando terminé la carrera y aprobé las oposiciones, que me encontré con un profe que descubrió que ese año le conté que pasaban delante de los interinos. Después me encontré con una compañera de la facultad que me acompañó al piso que acababa de alquilar y nadie sabía dónde vivía. En fin, que no quiero hacer el spoiler, pero que fue como una cadena de acontecimientos tan bonita que se alargó en el tiempo, porque después este profesor, que gracias a él pude trabajar ese año,
al final pudimos invitarlo a un congreso que organizábamos nosotros mismos, vivir una experiencia genial en su casa. Pero aún hay más. Ahora, después de publicar el libro, si me pasas las fotos siguientes, Diana, podéis ver algo que algunos ya sabéis por WhatsApp, pero lo quiero explicar con más detenimiento. El día del libro, la persona que veis ahí con el libro Cosas del Karma es una exalumna de ese relato de alegría del año 1983, que ya pasaron añitos, que subió el libro a su cuenta de Instagram. Y otra exalumna de ese mismo año, al verlo, se acordó quién era yo y desempolvó de alguna manera una dedicatoria de libros que veis, prosas galegas. Pues esa es una dedicatoria en un libro que le regalé a todos los chicos que hacían teatro ese año, porque era un centro educativo pues que no tenía salón de actos ni nada y no tenían dónde estar entre a mediodía después de la comida y llovía, entonces hacía teatro con ellos en una aula grande que teníamos. Pues esa, y luego les regalé un libro el día que hicimos la obra que veis ahí en la foto. Pues esa alumna desempolvó pues esta dedicatoria y para mí fue como algo muy emocionante y muy especial. Y evidentemente pues el libro se está vendiendo en este centro que fue mi primer centro de trabajo. Y bueno, pues comparto digamos, el esqueleto de este microrelato Alegría, porque, digamos, para que veáis un ejemplo de estructura, pero también porque, digamos, que es como que una alegría que sigue, ¿no? Que continúa. Y de nuevo también es como un ejemplo del punto anterior para demostrar la diferencia entre ficción y no ficción. Para mí es no ficción porque, como veis, esto está basado en hechos reales. Y estas, digamos, son ejemplos que dan testimonio de que esto ha existido. La forma en que cuento la historia es donde entra mi creatividad o, digamos, mi forma de ser o de contarla. Pero lo importante es que es no ficción, es decir, que son historias que han sucedido de verdad. Y esto nos lleva al siguiente punto, la no ficción creativa. Y como os decía antes, con la ficha del proceso de escritura, que yo para mí es muy importante que cuando uno escribe, que tenga en cuenta que quieres comunicar algo, qué es lo que quieres comunicar y a qué lector te quieres dirigir, perdón. Entonces, mi sueño era que fuera muy sencillo, que los relatos fueran súper sencillos, que llegasen a todo el mundo, fuese intelectual o no, fuese una persona muy leída o poco leída, pero que llegasen a algo más profundo y que fueran sencillos y lo más naturales y frescos posibles. Y también intenté, por eso veréis que casi todos empiezan como con una frase entrecomillada, una frase de diálogo, porque intenté acercarme un poco a los rasgos del lenguaje oral, ¿no? Siguiendo un poco la tradición de los cuentacuentos y de los trovadores, ¿no? Que es acercar las experiencias vitales usando un lenguaje sencillo y muy asequible a toda la audiencia, ¿no? Y lo que os enseño ahí en esa captura de pantalla de Facebook, pues me dio la alegría porque me demuestra que no se lee muy bien porque tapa un poco la imagen, pero bueno, básicamente es que tuvo la sensación de que yo le estaba contando los relatos. Y eso me dio una gran alegría porque fue como decir, vale, pues hemos conseguido que sea un lenguaje directo, ¿no? O veis otras citas que entrecomillo ahí, no, esta sí. Me siento como si hubiera pasado escuchándote toda la noche. Espero que sigas escribiendo más relatos. Pues me gustó, porque es lo que quiero, que la gente quede con ganas de más y que disfrute. Y luego el otro, Carmen, estoy leyendo tu libro despacio, saboreando todavía por la mitad, porque lamentaré terminarlo. Me pareció muy enternecedor. Y es de nuevo eso, es jugar con la sencillez del lenguaje, con la sencillez del relato. Hubo un proceso de pulir mucho, es decir, eran como más espesos y lo que os quiero contar es que no siempre todo lo que estaba en la libreta pasó al ordenador. Hay algunos relatos, por ejemplo, recuerdo el de Perdón, que cuando vi la libreta vi que había demasiadas historias entrecruzadas y decidí coger una y ya dejé la libreta aparcada y escribí una. A partir de lo que estaba allí, monté un relato sencillo
con una experiencia real, pero solamente con esa, ¿no? Pero ha sido un proceso que yo he disfrutado muchísimo porque he podido aplicar lo que estaba trabajando con mis alumnos en el aula a mi propia creación, ¿no? Y eso pues me ha gustado muchísimo y ha sido un placer. Y yo creo que con esto ya voy a dar paso a que preguntéis o si no contesto las preguntas que habéis hecho, porque creo que tampoco quiero extenderme demasiado, creo que más o menos me he dibujado una panorámica de cómo surgió la creación de este libro, todo el proceso, y me gustaría pues poder contestar cualquier duda que surja. Bueno, yo pienso que lo que haces es conseguir tu ideal de periodista, solo que hace periodismo del alma, ¿no? O sea que Sí, sí. realmente es periodismo, pero es una literatura. Yo nunca había sentido el concepto este de no ficción creativa, pero realmente lo marca. Es periodismo interior, ¿no? Sí, Y la verdad es que eh, por lo menos nuestra generación es como si contaran nuestra historia. Vamos, yo me he sentido como si alguien estuviera relatando mis sueños, ¿no? Y mis vivencias también, ¿no? sí, y lo que pasa con muchos lectores, de hecho, no sé si habéis tenido ocasión de leer los comentarios que hay en vuestra propia web, en Carena, y en alguna otra por ahí que he visto algunos. Es muy curioso los comentarios que hacen, ¿no? Porque hay muchas personas que no han compartido a lo mejor experiencias, digamos, de la misma generación, que son, deben ser o más jóvenes o mayores, pero sí que digamos que los relatos les han invitado a hacer su propio viaje emocional, su Sí, propio viaje interior. Y a mí eso también me ha sido un motivo de gran alegría. Es decir, que tú cuando lees algo y alguien comparte contigo sus vivencias, que esas vivencias te ayuden a ti a hacer tu viaje interior y mm, pues, a hacer tus propias reflexiones. Y para mí eso ha sido una satisfacción muy, muy bonita. Y bueno, pues no tengo más que dar gracias a Ediciones Cadena por ayudarme a sacar a la luz esta experiencia y poder compartirla con el resto de la humanidad, que para mí es un gran placer. Y no sé si no hay preguntas, pues Yo contestamos a quería las decir preguntas. Sí, algo muy sí, brevemente que me has dejado impresionada explicando cómo empezaste a leer con el catecismo y los periódicos que envolvían las cosas. Lo encuentro maravilloso, sobre todo que también lo habíamos hablado una vez con José, que ahora mucha gente joven lee tan poco. Y entonces pensar que con tan pocos medios amas las palabras y la literatura y aprendiste así a leer, francamente es una cosa emocionante. gracias. Sí, Bueno, es te curioso. felicito. No, es curioso porque la reflexión que haces es que cuando hay una motivación interior fuerte, da igual los medios, llegas a, Sí, no sé, sí, sí, así es. sí. encuentras la fórmula, ¿no? A nivel anecdótico, te puedo decir que en mi hijo, que ya nació en otro contexto y con muchos medios, él, ¿sabes cómo aprendió a leer? No, Pues con los Power Rangers, con unas leyendas que así. aparecen al fondo, le encantaban, le maravillaban y me mandaba a leerle la leyenda y yo se la leía. Aún era pequeñajo, aún Sí, no sí. estaba jugando con las letras. Y un día me dijo, otra vez, otra vez. Y de un momento dice, ¡ya sé leer! Y bueno, no quiero hacer spoilers de los relatos, pero es que me llevó a mi viaje al catecismo. Digo, Dios mío, cuando hay un deseo de saber, Se consigue sea como sea, es Sí, maravilloso. sí, sí, da igual que sea la letra pequeña, grande, no hace falta dibujos especiales, Sí, sí, es sí, que te llega algo, algo. sí. 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 Pues fue una experiencia muy bonita, sí. Pero es que he reflexionado sobre eso gracias a esta experiencia de escribir, porque eran como un recuerdo que estaba ahí, que no había compartido, y ahora al escribirlo me di cuenta que es bonito compartirlo. Sí, sí. Precisamente pues eso, ayudar a la gente joven a decir, oye, que a veces no se necesitan falta tantos medios, que hay maravillas en cosas pequeñas. Es que Y es cuando eso. escribimos nos pasa que nos volvemos más conscientes de nuestra propia vida, porque a mí también me ha pasado. Cosas que a lo mejor habían pasado un poco desapercibidas en el pasado, cuando las escribes parece que las entiendes mejor y te vuelves más consciente.
y tienes muchas más cosas que agradecer que a lo mejor antes no te habías dado cuenta. Sí. Es otra cosa, Sí. es una cosa muy especial. Sí, totalmente. De hecho, una de las citas el final de uno de los relatos va en esa línea, ¿no? De que a veces pasas la vida explorando, o sea, que experiencias que has tenido, cuando miras a ellas desde otra perspectiva, pasado un tiempo, las ves con una luz nueva y las ves con un significado nuevo. Y de hecho, por ejemplo, hay un relato ahí que se llama Dulzura, que se lo he dedicado al horno del pan, al día en que se cocía el pan en mi infancia, que era un proceso precioso, muy bonito, pero que lo veo ahora desde la perspectiva ya, con otras experiencias vividas, lo veo con otra perspectiva distinta de cómo lo vivía cuando era más pequeña. Y no sé, pues eso, que le vas dando valor a las cosas, vas poniendo las cosas en valor. Sí, Y está bueno, pues claro. eso para mí ha sido muy bonito el proceso de escribir, porque te ayuda también a descubrir, a valorar, a agradecer, a compartir, no sé. Ha sido un acto de comunicación muy bonito y por eso estoy muy contenta. Y eso, muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta más o contestamos las que plantearon las compañeras que no pudieron venir. Si quieres. Sí. Es Pues que no sé muy bien cómo va esto. Ay, hola, Ana, ¿estás ahí? Ya lo puedes decir tú. Sí, pero es que no estoy acostumbrada a estas redes. Entonces, hago la pregunta. Mira, da la casualidad que yo no me di cuenta hasta que hablaste tú de las conexiones, en el sentido que yo también tenía libros de Carena y que coincidí en San Jordi con Víctor Vegas y yo tenía El olvido de Bruno de Edgar Borges. Y es que no me di cuenta hasta ahora que hablabas yo, ¿no? Antes de publicar, yo tenía libros de Carena, yo también los tenía. Son casualidades que pasa. Cuando leí el relato tuyo, que me encantó, había una cita de Melville. Y entonces me acordé yo de un libro de Los elefantes y Los elefantes y una mujer en la niebla, que es de Rafael Antuña y de Cristina Pachorra, que resulta que lo empecé a leer y era un libro a dos manos. Y era sobre eran dos seudónimos, uno de Melville y el otro de Charlotte Bronte. Qué casualidad, que es un mundo tan interesante en el siglo XIX. Estas mujeres, las hermanas que están encerradas en un caserón, y resulta que escribe Jane Eyre y Melville, pues Moby Dick. Y ese deseo de escribir a dos manos como fuera fue lo que hizo que hiciera yo el libro que hice, un deseo de compartir lo que yo sabía, lo que yo deseaba con otra persona y que hubiera conexión. Gracias a Dios, sí. Entonces, mi pregunta, te pregunto, ¿leer es necesario? Para mí sí, para poder escribir, para poder crear. Y adentrarnos en este mundo mágico del realismo, no solo del realismo mágico, sino puede ser de ficción o no ficción. No sé si me entiendes, Carmen. Sí. Y gracias. Sí. Gracias. A ver, yo creo que no hay... esto es como el yin y el yang, que todo se enriquece y todo se complementa, y la línea divisoria es a veces no está nada clara. En la ficción, evidentemente, hay no ficción, porque hay mucha ficción que aunque está, digamos, relatada como ficción, es en base a hechos que se han vivido, observado o sentido, pero que han pasado. Y la no ficción, digamos que yo para mí la diferencio en que tú partes de hechos reales y que lo único que en lo que aportas, digamos, aspectos que podrían parecerse a la ficción es en la forma de contarlo, en el estilo, en cómo juegas con el lenguaje, en las palabras que eliges, el enfoque que le das. Digamos que usas estrategias de la ficción, pero estás partiendo de hechos reales que has vivido. Y como dije en algún momento, no importa, no es realmente, no son relatos que hablan de una vida, sino que son experiencias que le han pasado a una persona, que se usa, digamos, que hablas de ti como excusas para contar la experiencia y para darle veracidad y credibilidad, pero son hechos reales en cuanto que tú puedes demostrarlos, que los has vivido y los has documentado, y la forma en que lo cuentas es, digamos, la parte que es más creativa, ¿no?
Y luego la lectura, que es básica, para mí es el alimento, es el alimento de la escritura. No existiría la escritura sin lector. Yo creo que los buenos escritores son buenos lectores y gente que ama la palabra escrita y la lectura, ¿no? No sé si te contesto la pregunta, Ana. No, perfecto, sí. Yo también pienso lo mismo. Hay otra pregunta más que creo que no está aquí, así que la vamos a pasar. El relato invita, está hablando del relato de alegría, invita a la reflexión, serendipia, casualidad, coincidencias, destino, karma, una mano divina que va escribiendo la historia, en teoría nuestra. ¿Quién es en realidad el escritor? ¿Ya está escrito? Y yo Carmen, esa es mi que pregunta. contestarais vosotros. Hola, Soledad, es tu pregunta. No, que esa es la que, sí, esa te la he puesto yo Sí, pues nada. en el WhatsApp. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opino? A ver, Tú y yo las muchas compañeras. veces... ¿Cómo? Tú y las compañeras y José, digo, ¿qué opináis vosotros? Que luego yo Ah, diré mi opinión, pero... yo te he hecho, a ver, yo te he lanzado esa pregunta de quién es en realidad el escritor de las cosas que nos pasan, de si somos nosotros escritores de nuestra propia vida o simplemente alguien nos va trazando, porque esas coincidencias, esas cosas que a veces pasan rodadas y que dices, ostras, como, bueno, es que yo me he ido por ahí, cuando yo he leído tu relato, yo he entendido eso, cosas que tú no te esperas, cosas que te pasan y cosas que agradeces. Sí. Cosas que te dan alegría, satisfacción, que te hacen sentirte bien, que te sientes agradecido de la vida. Sí. Entonces, cosas como, por ejemplo, lo de la lengua gallega, que también pones que la aprendiste tarde, que casi desconocías. Sí. A mí también, en cierta manera, con el valenciano, yo no lo empecé a dar hasta octavo, creo, o algo así. Entonces, cosas así que luego te pasan y tienes mucho que agradecer y dices, ¿y esto qué explicación tiene? O, pues a veces esas cosas son las que yo, pues eso, que quién escribe. Si escribe uno su propia vida, sus cosas le llevan al destino o es el destino que ya está y por mucho que hagas tú vas a ir ahí. No sé si... Entonces era esa la pregunta, ¿de quién era el escritor? Vale. Bueno, yo no sé No si queréis sé, era un opinar poco los así. demás antes de que yo diga algo. Ana o Magdalena, José o Diana, no sé si queréis decir algo. María José. Pues a raíz de lo que dice Soledad, que es muy interesante, efectivamente al leer tu relato, Alegría, da la sensación como que hay un destino o una misión, aunque una no lo sepa. Entonces es como si se concatenaran las cosas o se colocasen las cosas sin que una lo supiese muy bien. Entonces, pues no sé si por ahí, inconscientemente o conscientemente, lo escribías así o simplemente ha ido saliendo según lo ibas viviendo y ibas encajando el puzzle, por decirlo de alguna manera. Pues muy interesante vuestras aportaciones porque sois muy inteligentes y muy sensibles en vuestras observaciones, porque es cierto todo lo que decís. Sí es cierto que tuve el sentimiento de que cuando escribía esto, de que tenemos una misión que cumplir, porque me surgían cosas que yo ni era consciente que estaban en mi memoria y iba viendo eso, iba encajando los relatos y el puzzle de una forma que en algunos momentos me parecía que no era yo, y esto lo hablé con amigos, decíos, me están pasando cosas que son maravillosas, que es un sentimiento precioso, porque es que vas encajando el puzzle, pero como que tú no lo sabes y lo vas descubriendo a medida que vas poniendo piezas, ¿no? Y fue un sentimiento muy bonito, muy bonito. Y pues eso, que yo no sé si nacemos con todo en la mochila o lo que nosotros hacemos también ayuda, pero lo que sí que tengo claro que hay como una confabulación para que las cosas se vayan encajando y sucediendo. Y yo lo he vivido con mucha intensidad escribiendo este libro, la verdad. Sí, yo creo que el sujeto que escribe es diferente del que te impulsa a escribir y del que te guía. O sea, no siempre uno que se pone a escribir escribe. O sea,
hay algo que te empuja y algo que te guía. Y cuanto menos intervengas, como que la espontaneidad al final hace que, lo que decía Carmen, que cuadre todo, ¿no? Sí. Pero si buscas cuadrarlo de antemano, no. Entonces a mí me gusta dejarme llevar mucho y luego al final resulta que adquiere incluso una Sí, lógica, ¿no? sí, sí. Yo creo que hay un yo nuestro o algo que nos impulsa y que nos guía. Sí, Y sí. que nosotros, o sea, el escritor, cuanto más se deje llevar, cuanto más confíe en ese otro yo, pues como que se va armonizando todo. Y yo aquí veo como que uno escribe su propia historia, pero es que es como si compartiéramos un alma, porque Sí, en esa historia, en ese Londres, estamos todos, ¿no? sí, Y claro. en esas vivencias entonces hay como un alma común, ¿no? Que se va complementando y que hace que gocemos, bueno, con cada uno seguro que diferente, porque cada uno cuando lea un relato vivirá sus vivencias, pero de alguna manera la fuente eres tú, ¿no? Todos compartimos un fondo, ¿no? Sí. Y bueno, Es de lo que muy, decía, yo creo que es la inspiración. sí, sí, es muy interesante eso que dices, porque esto me lleva a pensar de nuevo en el proceso de escribir a mano cuando escribí primero en la libreta, que yo creo que fue no sé si alguien me guió o no, pero yo me sentí distinta porque estaba dejando fluir libremente, no sentía ningún tipo de presión, escribía con total libertad y era como una comunión entre yo y la mano y la libreta, no había, no sé, era un proceso muy bonito. Y ahí surgieron cosas que yo creo que no surgirían escribiendo en el ordenador, porque el ruido del teclado, la velocidad, no sé, es otra forma. Por eso es muy importante también el entorno o el espacio, todo lo que cuando estás creando, crear de formas distintas, ¿no? Tener una fase, digamos, sosegada de ir dejando fluir las ideas y luego ir encajando las piezas, ¿no? Y yo eso, estoy muy agradecida un hecho tan simple como escribir a mano primero y después darle vueltas a las piezas del puzzle, ¿no? O sea que nada, que es muy interesante. Carmen, Sí. Me pasa lo mismo, yo tengo que escribir a mano, no puedo escribir, yo escribo, soy una persona muy solitaria, en el momento de escribir tengo que estar con gente, pero sola, aislada, en mi mundo, ¿no? Ajá. La gente, las amigas y todos, y tengo que escribir a mano, no puedo escribir en el móvil, en orden. Y luego una vez ya es cuando ya lo voy estructurando y metiéndolo al ordenador, pero en el momento de crear tengo que dejar sin saber lo que va a pasar, ni lo que voy a escribir, lo que salga, Pues es un lo que poco me diga. lo que dice José, ¿no? De como que es un yo ahí muy profundo que necesita ese espacio y esa tranquilidad y esa soledad y que nos la da escribir a mano, que no nos la da el ordenador. Sí, sí, curioso. Pues me alegra de saber que tú también escribes a mano, Ana. Sí. Yo también escribo a mano. Qué curioso. Yo también escribo a mano. Y yo recomiendo así a la gente que comienza, porque a veces digo, escritura automática. Cierra la mente y deja que el brazo escriba. Y a veces empieza a borbotones, ¿no? Y a Sí, veces, pero luego poco a poco va armonizando. Es como si soltara unas compuertas, ¿no? sí, pero Ya, después se poda, se puede sí, podar. claro, Sí, claro. Pero no necesita esfuerzo, o sea, cuanto más automático, exacto, cuanto exacto. más deje fluir, más armónico sale. Y lo de la mano es que yo lo hago por la mañana, luego lo paso a ordenador, Sí, pero sí, es incluso la manera de escribir, sí, 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 aprietas más cuando estás más apasionado, o sea, sí, sí, sí. todo es un... Yo creo también que, perdón José que te he cortado, No. no, que decía y va un poco también en la línea de lo que hablaba Carmen antes, de que al fin y al cabo, y sobre todo en la no ficción,
escribir a mano es un ejercicio que te conecta con el momento presente, ¿no? Y es un ejercicio consciente que de alguna forma como que te permite explorar esos huecos que muchas veces das por hecho y que vas almacenando, y todas esas cosas que no dejan de ser vivencias, pero que luego las transmites, porque en la línea de lo que hablábamos antes, por ejemplo, de Londres, hablabais de una generación, pero sin embargo, yo soy de una generación distinta y yo viví lo mismo. Yo también estudié filología, también me fui a Londres, también sentí que no sabía nada de inglés cuando creía que sabía. O sea, claro, y se seguirá repitiendo porque al fin y al cabo son las emociones los que de una forma u otra, aunque sea diferente, se van reproduciendo en el tiempo y perdura. Por eso tu libro es tan especial, porque tienes una capacidad de empatía que nos hace a todos los que lo hemos leído disfrutar de nuestras propias vivencias por medio de las tuyas. Yo lo que hago, yo no puedo escribir a mano por mi dificultad y lo que hago es dictar. Lo dicto en el Word y me escribe lo que le dicto y eso compensa un poco la espontaneidad de escribir a mano. Qué bueno, sí, sí, sí. Pues a mí me pasa también como a vosotros que el libro de poesía que todavía no está publicado, pero que lo publicaremos en el futuro, también me pasó que cada día, después de hacer mi meditación, necesitaba inmediatamente escribir una poesía que estaba relacionada pues, con mis prácticas. Pues cada día, y tenía que ser a mano y tenía que ser muy rápido después de mi meditación. Lo que no me pasó, por ejemplo, cuando escribí la novela, fue otro proceso diferente, pero en el caso de las poesías necesitaba inmediatamente, rápidamente, no me daba tiempo de ir al ordenador, tenía que ser con papel y bolígrafo y a mano. O sea que sí, que es así, que comparto esto que decís también. O sea, que para ti además era como digamos, una prolongación de la meditación. Sí, era como una prolongación de la meditación que necesitaba, o ni siquiera, no lo sé qué me pasaba, era una cosa particular que necesitaba de repente ponerme a escribir después. Y no es que tuviera que estar relacionado exactamente lo que escribía con la meditación que había hecho aquel día, pero era una necesidad de que eso que dicen que el cerebro y la mano están conectadas, las emociones también, y se tiene que muchas veces utilizar pues un bolígrafo y un papel. Es otra manera de expresarlo quizás. Hola, no sé si se me oye o algo. Sí, Mar. Sí. ¿Me veis? Pues me veis con las gafas. Es que yo no me veo. ¡Uy, Mar! Es que estoy con una conjuntivitis, perdonadme, por el uso de las mascarillas aún encima, o sea que entonces duró poquito con el ojo abierto. Y yo es que estuve leyendo el texto de Alegría y la verdad es que a mí me descolocó tanto, os estoy escuchando hablar y tenéis tantos puntos en común que a mí me da tanta rabia no tenerlos. Porque yo quería preguntarle a Carmen, ¿de qué año habla? Porque yo soy gallega y ella deduzco que también, ¿no? Habla gallego. No es que no entendí muy bien la situación, porque ella dice que no estudió en el colegio gallego, pero que lo sabía, ¿no? Eso es un poco el relato que yo... Yo soy gallego hablante, pero mi generación no tuvimos gallego ni en el instituto ni en la escuela, no había. El gallego empezó después. Yo te estoy hablando... ¿De qué año me hablas tú? A ver, ¿tú qué quieres saber? ¿Mi año de nacimiento? El año No, yo si quieres te digo el mío. Yo es que empecé a estudiar gallego en la escuela en el año 77. No, perdona, en el año 78, en la escuela. Claro. Tú eres muy joven. Soy muy joven, sí. Pero en el año 78 yo ya estudiaba gallego. Estudié gallego en la escuela, estudié gallego en la universidad, o sea, quiero decir, gallego siempre. Mi madre es profesora, claro, ella estudió gallego después, ¿no? Ella hizo los 2 cursos que había de gallego. Pero vamos, entonces, claro, yo no me sentí nada identificada porque yo siempre estudié gallego, siempre estudié literatura gallega, siempre estudié, entonces no... Porque claro, no...
Es curioso, pero los catalanes y los valencianos de mi generación se sienten muy identificados. Claro, claro, Sí. claro. Esta experiencia. Claro, y entonces, claro, me remontó a decir, madre No, mía, no, ¿de qué espera que te época doy, está hablando? Es que te cambió doy fechas todo clave. en pocos años, cambió Sí, sí, rápidamente todo. claro, y Mira, entonces yo el me daba 75, cuenta, perdona, en el 75 que murió Franco, yo estaba sí, en COU. en COU. Sí, no había gallego aún. Justo cuando empecé la universidad. Claro, en el claro, yo empecé 76, en el cole, no sé si era por Franco, ¿no? Yo empecé en el 78. Claro, ya había gallego. en 2 o 3 años a partir de la muerte de Franco cambió todo. Sí, Cambió totalmente. Hombre, cambió tanto, Mar, que yo después tuve que dar gallego, recién licenciada sin tener ni idea. Claro, claro, mi madre también. O sea, mi madre es profesora también y hizo los cursos de gallego después. Y yo ya no, yo ya estudié gallego siempre, toda la vida. Pero Como yo lo una... di a palo seco y te estoy hablando del año, este relato de alegría es del año 83. Del año 83. No, claro, pues que a mí me llamaba la atención. Yo decía, Dios mío, no sé de qué año habla, porque claro, yo empecé en el 78, ¿de qué año estará hablando? Dije yo, ¿por qué no? Entonces, bueno, pues claro, me dejó un poco como diciendo, "Uf, que alejado está de mí siendo del mismo sitio, ¿no? Pero ves lo relativo, lo que es el tiempo, ¿no? Que son experiencias totalmente distintas. No, y aparte, y En lo que un ha margen de cambiado... pocos años. Sí, lo que ha cambiado todo, porque yo me acuerdo que yo sí que es verdad que estudio gallego desde el 78, pero yo he estudiado como 5.000 gallegos diferentes. O sea, Ya, bueno, si eso el es otra profesor historia. era lusista, estudiaba lusista. Si era reintegracionista, estudiaba reintegracionista. Ya. Si era oficial, estudiaba el oficial. O sea, yo estudiaba con cada profesor que me venía. Ya, pero esa es otra historia. Si tienes ocasión de leer, hay un relato que se llama... Yo espero leerte todos los relatos, Carmen. Mira, hay uno que se llama Madre, que habla Sí. de la lengua gallega, precisamente, es mi lengua materna. Me llevó a eso, me llevó a la experiencia Pero, con el gallego. claro, me llama Ahí te aclaro todo y ahí lo ves todo. Ah, Es pues que por sí, eso te digo que claro. estos relatos No, son no, como pero es que además fíjate la curiosidad, porque yo sí que siempre estudié gallego, pero no es mi lengua materna. Ya, fíjate. Claro, sí, Qué curioso, no lo es. Mis abuelos hablaban conmigo en castellano, mis padres son castellano hablantes, es decir, no. Eso sí, lo que sigue siempre, eso, estudié gallego y después mis padres, pues, mira, es una curiosidad, pero que seguramente que no importe nada, pero a mí siempre me llamó la atención. Mis padres rezaban conmigo en gallego para aprender a decir la she. ¿Sabes? Anxeliños y Pues decir la son muy she. avanzados porque yo tenía que rezar en latín, cariño. No, pero yo en casa, en casa con mis padres. En casa con mis padres rezaba en gallego para aprender a decir bien la she, que era que la gente no dice bien Sanxenxo, dice Sanchencho. Entonces, para decir bien la she, pues era por lo que rezábamos, angeliños y estas cosas. Pero siempre Pues nada, fuimos a cristianos. ver, ya para no largarnos demasiado, para no cargar a los demás, lo que sí quiero resumir es que los relatos forman como un caleidoscopio. Entonces, tú no, leyendo uno solo, pues claro. Es que me dejó así tan... Y no, eso, con esto ya contesto a la compañera que nos hizo una pregunta que le vamos a contestar, que era, ¿te resulta más sencillo escribir una ficción creativa o ficción puramente creativa sin una referencia a tu vida personal? Pues yo ahí voy a contestar porque es una pregunta directa a raíz de este relato, ¿no? Yo para mí esto era compartir un regalo especial, si ya expliqué el proceso, y para mí en este caso quería que fuese una ficción creativa, pero realmente las referencias a mi vida personal no son porque yo quiera contar mi vida, es para dar un contexto y digamos darle veracidad y fundamento a lo que estoy contando, para demostrar precisamente que es no ficción. Pero no es mi vida realmente lo que estoy contando. Creo que estoy contando experiencias especiales y bueno, pues eso, sincronicidades que se dan y digamos vivencias que me parecen interesantes y de hecho, pues eso, es que todo el feedback que recibo de la gente que me llama y que me escribe me gusta mucho porque he conseguido el objetivo que perseguía, que es ayudar a otras personas a hacer su propia reflexión y su propio viaje interior. Es más un viaje interior que contar una vida, ¿no? Y no sé si queréis hablar un poco más de ficción y no ficción, dónde está el límite entre uno y otro. Sí, a mí me gustaría saber eso. ¿Dónde te pones? Porque yo también mezclo muchísimo cuando escribo. Y es más, una de las cosas favoritas de mis lectores es intentar averiguar qué es verdad
y qué es ficción. Y a mí me hace mucha gracia porque yo siempre pensé que era como muy obvio y no es muy obvio. Parece que hay cosas que piensan que son verdad y son totalmente ficción y al revés. Y entonces a mí me gustaría saber también cómo te dejas llevar, hasta dónde, si tienes miedo de exponerte demasiado y paras, frenas o no. No, yo aquí hice un ejercicio de desnudarme, ya quizás por la edad en la que estoy. Fue una reflexión interna que hice y dije, no tengo miedo a compartir esto, quiero compartirlo, creo que es bonito, creo que es enriquecedor y ya está. Y luego lo que dices del límite de la ficción y no ficción, te voy a dar una cita, no sé si la puedes marcar, Diana, una de las citas que tenemos. La primera, la de Storov, que no existe la ficción ni la no ficción, solamente la narrativa. Es una manera de verlo. A lo mejor tú estás en esa línea, tú estás narrando y juegas con las dos, porque una te alimenta a la otra y es igual de válido. Son enfoques. En La verdad, cita, la dos, la siguiente, la no ficción creativa no es inventar algo, sino aprovechar que tienes. Esta va más en línea con lo que he hecho yo en este libro, en Cosas del Karma. Es ahí, yo tengo aquí un tesoro que quiero compartir y lo voy a compartir con la máxima sencillez y con la máxima naturalidad. Es ahí. Y bueno, después no sé qué tenéis las demás que estamos hablando, monopolizando un poco el debate. No, yo opinar también los demás, por favor. Yo creo que todo relato, aún el más objetivo, es subjetivo, en cuanto el autor parte de su punto de vista. Incluso un artículo de periódico es subjetivo, porque parte de las experiencias del escritor. Y a veces es un tema que me preocupa. ¿Dónde está la verdad de lo que lees? Porque no existe. Porque hay tantas verdades como personas. Porque todas ellas parten de su experiencia, de sus emociones, de su situación. No existe la subjetividad, a menos es lo que pienso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Cristina antes. Al fin y al cabo, todos partimos de nuestras vivencias y por mucho que intentemos ser objetivos, no dejamos de ser nosotros mismos, incluso en lo que escribimos. Y por eso la línea entre no ficción y ficción creo que es muy fina. Porque como decía antes Carmen, hay no ficción en la ficción y viceversa. Bueno, viceversa a veces sí también. Sí, sobre todo de todas maneras, yo pienso que también hay una tendencia muy esquemática a separar la ficción, o sea, en nuestra vida. Yo creo que los sueños son una realidad y cuando uno está enamorado platónicamente, forma parte de lo cotidiano y a lo mejor no habla a nadie, ¿no? Entonces yo creo que están entrelazados los sueños, los sentimientos, las experiencias y es muy complicado decir esto es real y esto no es real. Entonces yo creo que la literatura y la vida está entremezclado todo. Sí, mira, esta cita que tenemos aquí de tercera viene a decir lo mismo que acabas de decir, José, que la leo en castellano si queréis. Sí. Vengo de una islita que a un lado tengo el Caribe y al otro el Océano Atlántico. Vengo realmente de ninguna parte y para mí la ficción y la no ficción, creativa o lo que sea, vienen del mismo lugar. Pues una cita muy acertada. Sí. Muy bien. Pues bueno, no sé si queréis ver, hay otra cita más y ya por mi parte, yo si queréis ya llevamos aquí la hora y para no alargar. Esta del libro que os enseñamos antes de Lewin, que sale aquí. Recordad, es un acto de la imaginación. Cualquier relato que hacemos de nuestra experiencia es un ejercicio para reinventar nuestro ser.
la dice Piero, pero está en el libro de Lewin. Y luego la última, que también me pareció muy interesante, que dice: en el mundo adulto, la no ficción creativa no es una escritura expresiva, sino comunicativa. Y un axioma de la escritura comunicativa es que al lector no le interesas de forma automática tú, el autor, ni tampoco te encuentras fascinante como persona, ni tampoco siente un interés profundo y natural por las mismas cosas que te interesan a ti. El lector, de hecho, únicamente sentirá por ti, tu tema y tu ensayo lo que las palabras que has escrito le muevan a sentir. Me parece un resumen muy bonito para concluir y Totalmente, sí. que yo siento como muy mío y que me guió bastante también a la hora de escribir. Que es eso, es que es como tú comunicas. Muy bien. Me ha encantado el libro de Carmen y me ha gustado mucho lo que ha dicho Cristina sobre que todo es tan subjetivo. Me ha gustado mucho esto, que hay que tenerlo en consideración, porque es verdad, yo como periodista trabajando tantos años, incluso ahora ya sabemos que todos son fake news, que ya no nos creemos nada, y porque hemos entendido que al final todo está motivado o digamos, o por intereses o por la no objetividad que tenemos cada uno. O sea que estoy muy de acuerdo con muchas de las ideas que se han dado, y el libro de Carmen maravilloso. Muchas gracias. Gracias a Por vosotros. todas tus ideas. Pues Esto para 2 horas de tertulia, no para una. El tema da para mucho, ¿eh? El libro nos vamos ramificando y da para mucho. La verdad es que me ha gustado todo. Y la frase esta última comparto total, sí. Pues muchas gracias. Un placer compartir con vosotros. Que sepáis que para mí es un privilegio y un regalo de la vida compartir esto con todas vosotras, de verdad. Es algo que es otro regalo del karma que me pone en comunicación con personas que yo no conocía de nada y con las que me siento muy a gusto y me siento como una nueva familia con la que estoy compartiendo algo muy especial. Muchas gracias.